En el siglo XIX, mientras el mundo se transformaba bajo el rugido del vapor, el hierro y las banderas coloniales, una familia refugiada cambió para siempre la historia del dinero, el comercio y el poder. No conquistaron con ejércitos, ni con cañones. Lo hicieron con contratos, barcos mercantes y una mercancía más adictiva que el oro, el opio. Su nombre, los Sassoon, conocidos como los Rothschild del Este, fueron los arquitectos invisibles de un imperio financiero que unió Oriente y Occidente en una red de codicia, especulación y dependencia. Una familia que empezó huyendo de la persecución y terminó controlando el destino de naciones enteras. Esta es la historia de cómo el dinero, la fe y la ambición se entrelazaron para crear uno de los imperios más oscuros y más influyentes de todos los tiempos. Bienvenido a la historia del dinero. A comienzos del siglo XIX, Bagdad formaba parte del decadente Imperio Otomano. Allí, una familia judía de banqueros servía como tesorera del gobernador local, los Sassoon. Su líder, David Sassoon, era un hombre instruido, comerciante hábil y profundamente religioso, pero los tiempos eran peligrosos. La persecución contra las minorías religiosas se intensificó, los impuestos aumentaban y los enemigos políticos buscaban eliminar cualquier competencia. David fue encarcelado, humillado y despojado de sus bienes. En una noche silenciosa, bajo amenaza de ejecución, escapó con su familia y sus sirvientes, llevando consigo solo lo que no podía ser confiscado: su conocimiento del comercio, su fe y su ambición. Su destino no sería Europa, sino India, la joya del Imperio Británico. Allí, en el puerto de Bombay, los Sassoon encontraron no solo refugio, sino oportunidad. El Imperio Británico dominaba los mares, y Bombay era su nuevo corazón comercial en Asia. Los Sassoon, con su dominio del árabe, el persa, el hebreo y el inglés, se movían entre culturas con facilidad. Y donde otros veían un caos de colonias y razas, ellos veían un mapa de rutas, puertos y dinero. Pronto, fundaron su primera empresa, David Sassoon & Co., una casa comercial que comenzó modestamente exportando algodón, lana y textiles. Pero la fortuna, como la historia, favorece a quienes entienden el momento. Y el momento que se avecinaba cambiaría el mundo. A miles de kilómetros, China vivía su propio esplendor. Bajo la dinastía Qing, era la civilización más grande, más rica y más antigua en pie. Su economía estaba basada en la plata, y su comercio era tan fuerte que Europa entera dependía de sus productos: té, porcelana, seda. Pero los chinos no querían los bienes británicos, solo aceptaban plata como pago. El flujo de metal precioso hacia China comenzó a vaciar los cofres de Europa. El equilibrio global se rompía. Y el Imperio Británico, incapaz de competir con la economía china, buscó una solución brutal. La encontró en el opio, una droga producida en la India británica, adictiva, rentable y letal. Si los chinos no querían productos británicos, se les vendería adicción. Así nació uno de los mayores crímenes económicos de la historia, y allí estaban los Sassoon, hombres sin patria, pero con una red internacional sin igual. Entendieron antes que nadie lo que el imperio necesitaba: intermediarios capaces de mover el opio a escala global sin manchar directamente las manos de la corona británica. Ellos se convirtieron en ese eslabón, y en cuestión de años, dominaron más del 70% del tráfico mundial de opio. Desde sus oficinas en Bombay, los Sassoon manejaban un sistema logístico digno de un banco central moderno. Tenían sus propios barcos, aseguradoras y agentes financieros. Compraban directamente a los cultivadores indios, almacenaban el producto en puertos controlados, lo enviaban a China y cobraban en plata. Cada operación estaba calculada. Cada barco que zarpaba era una lluvia de riqueza y de muerte. Ya en 1836, exportaron más de 30,000 cajas de opio, cada una de 60 kilos. Millones de vidas fueron destruidas por la adicción. China colapsó moral y económicamente, pero cada fumadero nuevo en Cantón o Shanghái
representaba una ganancia más para Bombay y Londres. El negocio del opio se convirtió en una maquinaria perfecta de poder. El Imperio Británico obtenía su plata de vuelta. Los bancos londinenses la reciclaban en préstamos, y los Sassoon eran el puente entre ambos mundos. Mientras la economía china se hundía, las finanzas británicas florecían. Pero los Sassoon no se conformaron con el dinero. Querían legitimidad. Comenzaron una campaña de filantropía calculada. Construyeron hospitales, sinagogas, escuelas, bibliotecas. Bombay se llenó de edificios con su nombre. Y mientras curaban cuerpos, seguían destruyendo almas en China. Era una dualidad inquietante. Benefactores de día, traficantes de noche. Y funcionó. El Imperio Británico los ennobleció. David Sassoon fue llamado Sir David. Su familia fue recibida en los salones de Londres. El dinero había borrado su origen, su fe y su pasado. La élite inglesa los aceptó, porque necesitaba su capital. Con el tiempo, los Sassoon diversificaron su poder. Fundaron bancos, aseguradoras, compañías navieras y empezaron a invertir en infraestructura. Puertos, ferrocarriles, fábricas textiles. Su dinero financiaba guerras y levantaba ciudades, y sus hijos se casaban con la aristocracia británica, incluyendo ramas de los Rothschild. Habían pasado de perseguidos a formar parte del corazón del imperio. Mientras tanto, China se desmoronaba. La Primera Guerra del Opio, 1839-1842, fue el resultado directo del comercio que ellos habían ayudado a expandir. El Imperio Británico, protegido por la Royal Navy, obligó a China a abrir sus puertos, pagar indemnizaciones y ceder Hong Kong. El comercio de drogas había sido elevado a política de Estado, y detrás del telón, los Sassoon contaban las monedas. El flujo de plata desde China hacia Londres transformó la economía mundial. Por primera vez, el dinero se movía en una red verdaderamente global. India producía, China consumía, Inglaterra financiaba y los Sassoon cobraban. Ese triángulo comercial fue el prototipo del sistema financiero moderno. Un sistema basado no en producción, sino en flujo de capital, deuda y control monetario. La codicia se convirtió en motor y el dinero en arma. Los Sassoon fueron los primeros en demostrar que la moral podía ser sustituida por la eficiencia. No importaba si el negocio destruía imperios o sociedades. Lo importante era que las cuentas cuadraran, y esa mentalidad sobrevivió hasta nuestros días. Para comienzos del siglo XX, la dinastía estaba dividida. Los herederos discutían sobre poder, herencias y control. Algunos querían expandirse hacia la banca moderna, otros simplemente disfrutar de la vida en mansiones y palacios. El emblema familiar, una flor de amapola, símbolo de prosperidad, se convirtió en recordatorio de su origen. La planta del opio, fuente de su fortuna y de su culpa. Cuando la Revolución China expropió todos los activos extranjeros, los Sassoon perdieron gran parte de su imperio visible. Pero lo visible no es todo. Muchos historiadores creen que una parte de su riqueza fue transferida a fundaciones privadas, bancos suizos y corporaciones británicas. El dinero, como el humo, nunca desaparece. Solo cambia de forma. Hoy los edificios de los Sassoon siguen en pie, sus palacios en Mumbai, sus monumentos en Shanghái, sus residencias en Londres. Pero su verdadero legado no está en el mármol, sino en el sistema financiero que ayudaron a moldear. Un sistema que convirtió el comercio en poder, la adicción en beneficio y la desigualdad en norma. Porque los Sassoon fueron más que traficantes, fueron los primeros globalistas. Entendieron que el dinero no tiene patria, ni religión, ni lealtad. Solo busca multiplicarse. Y en ese sentido, anticiparon el mundo moderno. Bancos sin rostro, corporaciones sin bandera, riqueza sin límites. El Imperio Británico desapareció, pero su modelo económico sigue vivo. Hoy, las guerras se libran con deuda, los imperios se construyen con crédito,
y los mercados deciden lo que antes decidían los reyes. El dinero se volvió digital, pero el principio es el mismo: el control del flujo, no de la producción. Los Sassoon no inventaron la codicia, pero sí la refinaron. Convirtieron la tragedia humana en un negocio multinacional. Y al hacerlo, mostraron al mundo que el poder más duradero no se conquista con espadas, sino con contratos. Su historia no es solo una advertencia, es un espejo, porque seguimos viviendo en un mundo donde la especulación vale más que el trabajo, donde la riqueza se acumula en pocas manos y donde los imperios del dinero nunca mueren, solo cambian de nombre. Así que la pregunta sigue abierta: ¿realmente aprendimos de la historia? ¿O seguimos inhalando su humo? Si esta historia te impactó, suscríbete a La Historia del Dinero. Aquí revelamos cómo el poder, el comercio y la ambición han moldeado el mundo que habitas. Déjame tu comentario. ¿Crees que los imperios financieros desaparecen o simplemente se transforman? Nos vemos en el próximo episodio. Porque entender la historia del dinero es entender el verdadero poder.